Consultorio Fiscal Radio. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años de cambiar realidades. Consultorio Fiscal. María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años Radio. presentó suspensión de actividad. Un programa de Radio UNAM Hay una PTU entonces que se determina y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tiene con la contabilidad. Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Miguel Ángel Martínez Zug y es un gusto saludarles, deseándoles que todos ustedes se encuentren bien, a todos los que nos hacen favor de vernos a través de las redes sociales, a los que nos escuchan por radio y a los que nos ven por televisión. Gracias por estar con nosotros. Espero nuevamente desearles que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien ante esta situación que estamos viviendo. Hoy platicaremos de un tema que es muy importante en el ámbito de los contratos. Se han dado situaciones un tanto cuanto complicadas de no saber cómo hacer esas adecuaciones, esas modificaciones a los contratos derivado de las situaciones que se han presentado en el mundo empresarial, ya sea una empresa grande o una empresa pequeña. Y bueno, para platicar de este tema, nos va a hacer favor de acompañarnos ya alguien que ustedes conocen, que es experto en esta materia del tema de los contratos, y sobre todo el tema de tener la expertise, de poderlo, de llevarlo, de estarlo viviendo en la práctica, ¿no? Eso es muy importante. Buscaremos el día de hoy que ustedes tengan alguna directriz en cómo incluso hacer las redacciones en los contratos para cuidarnos de muchas cosas, incluso de que nuestras empresas pequeñas o grandes, quien sean, no sean lavadoras de dineros, el tema no se usen para lavar dinero, el tema de poder de poder otra vez cómo negociar, cómo volver a contratar, cómo poder adecuar los contratos con clientes, con proveedores, con servidores, con prestadores de servicios. Esa es la intención de este contrato. También se ha hablado mucho del tema del arrendamiento, pero también tocaremos algunos puntos importantes para cuidar el tema tan importante de lo que es respecto a lo que es la extinción de dominio, lavado de dinero y bueno, la ley antilavado que le llaman. Y bueno, ustedes ya conocen al doctor Rubén Santillán Alatriste, quien está con nosotros en este programa. Permítanme un segundo nada más para hacer los cambios, pero no soy muy cibernético, pero ya estamos aquí. Bueno, el doctor Rubén Santillán Alatriste es abogado litigante, abogado asesor corporativo de empresas, y en el ámbito laboral pues también es litigante y asesor en diversas empresas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muchísimas gracias, es un gusto saludarte. Agradecer a Fiscal Radio, Consultorio Fiscal Radio, a la Facultad de Contaduría y Administración, que hace posible en esta distancia, en este confinamiento todavía, llegar a los televidentes, a los radioescuchas, para comentar cuestiones prácticas que estamos viviendo que puedan ser de utilidad, de aplicación inmediata, y que les represente la inversión de su tiempo al estarnos escuchando esta tarde, para que puedan tomar la mejor decisión o cuando menos estar informados. Muchísimas gracias por la invitación y con gusto vamos a compartir. No, pues el agradecimiento es de nosotros, Rubén. Gracias por brindarnos este tiempo y por tu apoyo para que la Facultad de Contaduría no se detenga, sigamos trabajando. Entonces, en este preámbulo estaba yo comentando situaciones que se han presentado en el sector empresarial, ya sea chico, mediano, grande, respecto de cómo hacer las adecuaciones ante esta cuestión de la nueva normalidad. Ya ves que vamos a semáforo verde, a semáforo naranja, semáforo rojo, y se están dando en esas situaciones donde cierro, abro, y esto evidentemente trae consecuencias, trae situaciones en el ámbito, no nada más con los trabajadores, con los prestadores de servicios. Hay una situación también muy delicada que se está dando con los que fueron contratados supuestamente como asimilados a salarios, estas adecuaciones que se tienen que hacer en el tema de los arrendamientos,
Hoy día, pues, hasta en plazas comerciales las rentas las están dejando un local de 50 metros cuadrados hasta en 700 pesos, ¿no? Y después, abro, no abro, todo este tipo de cuestiones por la situación de esta fuerza mayor derivada de la pandemia. En este sentido, Rubén, yo sé que igual este tema te incide, lo conoces, porque pues bueno, también con los clientes en las empresas se ha presentado, y la pregunta es, oye, ¿cómo adecuo mi contrato? ¿Qué le tengo que hacer? ¿O hago un contrato nuevo? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer si ya tengo firmado un contrato y después tengo que hacer algunas modificaciones? ¿Debo de cancelar ese contrato, hacer uno nuevo o hacer modificaciones a ese contrato? ¿Qué sería en principio, en términos conceptuales generales, lo más apropiado hacer, Rubén? Muy bien, bueno, primero que nada, sí lo hemos dicho en diferentes programas, los demás conductores que hacen equipo contigo, con la facultad y con toda la generación de programas que se han tenido en estos últimos 5 meses, pues hemos abordado ya en la recta final, por allí en programas que hemos intitulado de la nueva normalidad, cómo empezar, ese nuevo rumbo, y hemos dibujado cuál es el escenario que se tiene al momento de estar haciendo esos programas, y hemos estado como que avisorando, ¿no? Como viendo qué es lo que sigue, porque si algo cierto tenemos en este tiempo es que es incierto, es una incertidumbre tremenda desde el punto de vista empresarial, el que no puedes tomar una decisión de parar tu negocio, de continuar, de seguir invirtiéndole, o considerar que no es una inversión, sino que va a ser un gasto, en algunos otros momentos será un costo. Así esto es. De estar adecuando y subsistir en la formalidad, para los que son formales, porque aunque no creas, en los llamados equivocadamente desde el punto de vista sector informal, que al fin y al cabo es una economía que produce, pues también no dejan de ser familias, de ser seres humanos, y de cierta forma el hecho de no estar inscritos en un padrón de contribuyentes o no estar con un establecimiento fijo, no dejan de ser parte importante que generan a la economía. Hay puestos, negocios en colonias, la cenaduría, la que vende desayunos o hace cócteles de fruta, aquellas personas que desde su honrada y honesta posición, pues buscan en el día a día lograr subsistir, sobrevivir, y creo que esos también son empresarios. Cuando tienes el hambre y la sed de salir y buscar y sobrevivir de una manera honesta, también son empresarios, y se están afectando no porque no tengan un edificio, o no porque tengan una empresa, o tengan un RFC y una serie para poder facturar, no dejan de ser productivos a la economía de nuestro país. Claro. Así que creo que la economía comienza desde la estructura más básica, que es en los negocios, en las colonias. Ya lo decía la jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando se empezó a abrir el decreto de las actividades esenciales y no esenciales, decía pues, que se abran, ¿no?, los negocios de las colonias, el negocio de barrio, que es donde precisamente son los más afectados. En este país tú sabes que la micro y la requete micro, pequeña empresa, mediana y grande, pues sí tienen afectaciones, y muchos dirían, oye, hay un enfoque empresarial donde no solamente el pequeño o el grande o el mediano empresario celebra contratos, ¿no?, para rentar un bien, para recibir servicios o insumos, pero que también nosotros como sector de la sociedad requerimos contratar, si somos informales, entre comillas, requerimos contratar con formales, y lo voy a poner de entrada con la escuela, ¿no?, las escuelas privadas. Nuestros hijos que en algún momento, con todo esfuerzo, hacemos para que vayan a escuelas particulares y tengamos que pagar colegiaturas, pues si no hay trabajo, no hay generación de ingreso en la familia, o las últimas noticias de estos días es el comunicado por las instituciones educativas para recibir en el sector público a una población bastante amplia de aquellos padres de familia que no van a poder seguir sosteniendo el pago de colegiaturas y que tienen que inscribir a sus hijos a escuelas de gobierno, a escuelas públicas. Este es un fenómeno que estamos viendo. Entonces, ¿cuál es el futuro de las escuelas particulares que tenían un ritmo de trabajo, que tenían una especulación, escuelas que tienen muchísimo tiempo y que ahora, fíjate, en este sector eres la persona que tiene en su casa un negocio de cena, haces antojitos mexicanos en la noche,
o en la mañana te dedicas a hacer alguna actividad. Con el ingreso de tu esposo o tu esposa, juntabas para tener más o menos pues los gastos de casa y los pagos de colegiaturas, que en cualquier parte del país pues no son baratos todavía, ¿no? Un hijo en edad de primaria, secundaria, pues te cuesta alrededor en promedio entre los 5 o 6 mil pesos mensuales. Imagínate aquellas familias que tienen 2, pues es un ingreso mínimo de escuela que tienes que destinar de 10 o 15 mil pesos al mes. Claro. Y si no los estás generando, tienes que buscar con tu acreedor. La escuela no puede esperar. Hay negociaciones donde las escuelas dicen, bueno, pues vamos a hacer clases en línea, y las clases en línea, pues no vas a usar los baños, el agua, no vas a necesitar conserjes, las aulas están vacías. Eso claro. Reduce un costo de operación en las escuelas, y la lógica del ciudadano de a pie es decir, oye, ¿por qué me vas a cobrar la colegiatura igual si no voy a devengar los servicios que ofreces en la otra normalidad, como lo veníamos haciendo? Y allí, en ese tipo de contratos, es el primer caso que yo quisiera reflejar, de decir, ¿tienen las escuelas la obligación de reducir las colegiaturas? 2, hay necesidad, como tú lo decías, Miguel, y que ese fue el motivo preocupante, ¿no? Que decíamos, creo que muchos sectores de negocios no están haciendo las cosas adecuadamente, creen que nada cambió, creen que las cosas deben claro. Ser igual, y ese es el motivo. Yo recuerdo cuando platicábamos el diseño de este programa, era informar de alternativas, de que hay algo diferente, hay cuestiones que cambian, que van a cambiar, que tienen que cambiar, y hasta ahí, antes de responderte la pregunta, ¿no? Antes de pasar a cuáles son esos instrumentos legales, era justificar una realidad social preocupante que es aplicable a muchísimas familias mexicanas, y te dejo ahí nada más antes de pasar a responder. Fíjate, Rubén, antes de la respuesta de lo que comentas en el tema de las colegiaturas, que seguramente muchos de nuestros amigos que nos están haciendo favor de acompañarnos, déjame decirte que en las escuelas, a pesar de que están cambiando la forma de que den la clase, hasta que supuestamente no haya un semáforo verde, hasta que supuestamente no haya todo eso, que vamos ahí también a considerar, bueno, las mamás que piensan de mandar a los hijos nuevamente a la escuela, ¿no? Porque pues los niños pues, son pequeños, y los niños van a llegar y se van a abrazar y van a jugar, y se les va a caer el dulce al suelo y lo van a levantar y se lo van a meter a la boca, todo eso, ¿no? O sea, todo eso que es normal, que ya no debe de ser normal por los cuidados que se deben de tener por el tema de la pandemia. Pero todo eso, pues muchos van a decir, no, pues yo prefiero que se quede en casa, que siga teniendo las clases en línea, y es como se están preparando las escuelas. Pero fíjate que en la parte contractual, y puede ser también por una cuestión de costo, porque bueno, requieren también la asesoría de alguien para adecuar sus contratos. Los contratos que se están firmando por este nuevo ciclo escolar que está por iniciar, son exactamente iguales a como venían antes. No hay adecuaciones, lo que tú comentabas de que pues piensan que no, que bueno, que pues nadie los voltea a ver, o que todo es igual, y la verdad es que a mi punto de vista, salvo tu mejor opinión, no se están cuidando, no están cuidando realmente esas situaciones en donde alguien puede tener un descontento. Y, por ejemplo, una de las cláusulas que se están mencionando todavía es que las clases se van a impartir en las instalaciones de la escuela, ¿no? Cuando no es así. Y detallitos que seguramente ahorita seguiremos comentando antes de la respuesta que nos haga favor de dar a la cuestión de que ese contrato lo tengo que adecuar, lo tengo que modificar a cómo está la situación, e incluso cuestiones también de la forma de pago, ¿no? Se están haciendo también algunas modificaciones en la realidad. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor para muchos pues la cuenta de banco ya se vació, y a lo mejor está tomando la alternativa que tú comentabas de buscar una actividad para tener otro tipo de ingreso, y el ingreso lo tiene en efectivo y lo va a tener que pagar en efectivo. No lo va a meter al banco y va a tener que ir a la escuela a pagarlo en efectivo, y esas situaciones pues bueno, también se convierten complejas, y se tendrán que ser ventiladas y contempladas en las adecuaciones a los contratos, ¿no? Pero bueno, antes de que nos des tu respuesta, Rubén, si nos permites, vamos a ir a una pausa y continuamos con ustedes. Consultorio Fiscal Radio. Ya te vi, ¿eh? Te estoy fiscalizando. Atenta.
Atentamente, el SAT. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Es importante poner en contexto a los radioescuchas de Consultorio Fiscal Radio, ya que derivado de la disminución de actividades económicas en nuestro país a causa del coronavirus SARS-CoV-2, muchas pequeñas y medianas empresas del país están sufriendo una crisis económica que se verá reflejada en su estado de resultados integral, ya sea con utilidades muy bajas o, en el peor de los casos, registrando grandes pérdidas. Ante este panorama económico, hoy más que nunca las empresas buscan alternativas con las cuales puedan enfrentar sus problemas financieros, en especial el de liquidez. En este sentido, como una opción perfectamente establecida en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, existe la posibilidad de solicitar la disminución del monto de los pagos provisionales que tendrán que enterar a partir del segundo semestre del ejercicio. Esta opción solo la pueden ejercer las personas morales que tributan en los términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando determinen que el coeficiente de utilidad aplicado en pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad que obtendrán en el ejercicio al que correspondan los pagos. Fuente: artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 14 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuentas Claras. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Muy bien, pues continuamos aquí hablando de este tema de las repercusiones de la nueva normalidad en lo que se refiere a los contratos. Y bueno, estábamos comentando, Rubén, ¿cuál sería, estábamos en aguardo de tu respuesta sobre estas adecuaciones a los contratos, ¿no? Claro, con mucho gusto. Mira, yo creo que hay que ser reales, como siempre lo soy, yo pretendo serlo. No vivo de sueños ni de cosas de cómo debieran ser, sino más bien qué es lo que pasa realmente en esta vida allá afuera. Cuando estamos hablando de estos programas, hay que ser realistas, ¿no? Por mucho optimismo que tengamos, no debemos perder el realismo de la situación. ¿Qué pasa? No todas las escuelas están en la misma situación. Sí, son escuelas privadas, viven de una matrícula, viven de una población de alumnos. Y decía, hablando nada más en este sector, como un ejemplo claro de los contratos que se tienen que modificar, que muchas de estas escuelas particulares pues tienen una matrícula bastante solvente que les permitía operar en todos sus rangos, todos los gastos de operación que tenía en la escuela. Servicios generales, conserjes, guardias, la puerta, los maestros, los docentes, los técnicos, toda una infraestructura de capital humano. Sin embargo, hoy pues lo único que pueden ver como posible es una conexión a internet entre la escuela, una plataforma tecnológica que algunos han diseñado muy especial para su diseño, otros recurriendo a plataformas tecnológicas ya existentes de servicios de proveedores muy claras como la que estamos usando ahora tú y yo y entre otras. Todo esto implica que si hay una reducción de costos, la verdad es que las escuelas no quieren reducir y el problema allá afuera es que en esta semana y la pasada los pronunciamientos de Profeco, por ejemplo, son en sancionar a las escuelas que no quieran devolver para aquellas que recibieron los costos de inscripción o de pagos de colegiaturas y que se tienen que salir los pares. Hay multas que son casi de $500,000 de pesos, multas que son muy altas para aquellas escuelas que se nieguen a devolver. Aquí el problema es, ¿qué hace una escuela cuando ya recibió en su momento las inscripciones o las colegiaturas? Las prescripciones, ¿no? Famosas. La prescripción y que ahorita te dices, oye, ¿sabes qué? No voy a aguantar el año. Yo cuando lo hice estaba trabajando, me acaban de despedir, no creo aguantar el ciclo escolar pagando una mensualidad, tengo 2 hijos, me tengo que salir, me devuelves por favor el dinero, no voy a tomar las clases contigo. Las escuelas se están negando y obviamente lo vemos de 2 lados, ¿no? En el lado de la institución, lo que realmente está pasando es que no puedes pues decir, oye, es que ya dispuse de ese dinero. También hay una realidad, Miguel, las escuelas particulares, la mayoría están invirtiendo en la infraestructura de los tapetes,
las señalizaciones, los geles, los biombos, todo lo que implica la nueva normalidad para operar, y eso tiene un costo, y es un gasto a la empresa que también, gasto o costo en el sentido de que a lo mejor ni lo recuperas porque esa inversión va a fijo y no tiene un fin que vaya a las necesidades de la escuela, pero tienes que desembolsar esa cantidad de dinero fuerte, porque pues, el acrílico cuesta, las señalizaciones cuestan, la implementación del arranque cuesta dinero, y si no hay liquidez porque no hay colegiaturas, pues esto te tiene que estar obligado. Entonces sí es un problema. Contesto la pregunta. A ver, en el caso de una escuela o en el caso de cualquier otro proveedor de servicios o de cualquier otra negociación que tengamos, lo que nuestros amigos deben saber de uno y otro lado, o sea, tanto del que presta un servicio como el que lo recibe, como el que compra, como el que vende, las dos partes, nuestra legislación mexicana, nuestra ley, los códigos civiles o los códigos mercantiles, se establece la posibilidad de hacer convenios. Y aquí hago una explicación muy concreta. En México utilizamos dos palabras, contratos y convenios. Para no hacer tanta gala de la cuestión técnica de lo que se figuras, los convenios, haz de cuenta que son así todo un círculo gigante. Y en ese círculo gigante vamos a tener otro círculo pequeño. El círculo pequeño son los contratos. El círculo gigante son los convenios. La diferencia es que el contrato es más chiquito que el convenio porque nada más crea y transmite derechos y obligaciones entre las partes. Y el convenio es más grande porque aparte de que crea y transmite, te permite modificar o extinguir o cambiar o adicionar. Por lo tanto decimos que los contratos son una especie de convenios. Por lo tanto, todo contrato está sujeto a poderse modificar o extinguir o adicionar al originalmente pactado. Si tenemos un contrato de prestación de servicios educativos en la modalidad media superior o primaria, con todos los servicios educativos que, por cierto, están regulados por la Procuraduría Federal del Consumidor, es un contrato de adhesión, no quiere decir que esos van a ser siempre eternos. Todo contrato, lo acabo de decir, puede modificarse, y la forma legal en la que se puede modificar un contrato se llama un convenio. Así que los convenios pueden hacerse a través de circulares, notas informativas, comunicados institucionales, y hablando en otro tipo de proveeduría de servicios, pues en un escrito en el cual, respondiendo a tu pregunta, no hay que hacer nuevamente el contrato que ya teníamos, ni cambiar todos nuestros contratos. ¿Qué es lo mejor? Bueno, pues hacer un acto, una acta o un escrito muy sencillo en el que se diga que con fecha tal celebramos un contrato de esta naturaleza, de arrendamiento, de proveedor de servicios, de prestación de servicios, de lo que sea, y que por las situaciones actuales de la pandemia las partes han tenido o tienden a incumplir o a no poder cumplir oportunamente lo que pactaron en ese contrato de fecha tal, por lo cual llegan al siguiente convenio, ¿no? Claro, Rubén, perdón que te interrumpa. En esta especie de redacción que estás sugiriendo, que estás comentando, que estás debo de mencionar que es por la pandemia, por el coronavirus o por las instrucciones que dio el gobierno. ¿Qué sería lo más oportuno mencionar en ese contrato? En ese convenio. ¿Qué sería lo prudente para no generar mayores conflictos y me sea más productivo el convenio? ¿Qué debo de decir? Claro. Ya a estas alturas, yo en programas anteriores con ustedes, yo decía que hay que tener cuidado, porque cuando quieres incumplir, no tenías que invocar el tema de la pandemia, sino la cuestión de afectación económica producida por la pandemia, no la pandemia en sí. Okay. Hoy en día cambio esa versión, y no es porque me desdiga o porque sea una cuestión diferente. Aquí estamos hablando de que es un convenio, y el convenio no es una declaración unilateral de voluntad, es decir, no es de un solo lado el cambio, se supone que tiene que ser de los dos lados, acreedor y deudor, prestador y prestatario, cliente y proveedor, el alumno o el padre de familia y la institución, el arrendador y el arrendatario, las partes que sean del contrato relativo tienen que estar de acuerdo. Aquí estamos haciendo algo diferente. Antes hablábamos de que cuando yo quiero incumplir o no puedo cumplir, qué alternativas tengo y cómo explico mis razones.
eso ya pasó. No estamos hablando de cuando quieres incumplir, estamos hablando de cómo las partes deben enfrentar las nuevas relaciones que ya existen, las nuevas que vas a implementar, qué debes considerar, y en esto aquí te respondo. ¿Debo invocar la pandemia o las cuestiones que están implicando el que la cuestión económica me pueden impedir prestar servicios? Yo diría que si es un convenio, el tema de la pandemia es un mero antecedente. Okay. 2, las decisiones del gobierno adoptadas no han sido las mejores y no han permitido reactivar los negocios ni el flujo de efectivo entre las partes. No hay dinero, no estoy empleado. Como consecuencia natural de que por una pandemia se afectó la economía, y la economía todavía se afectó por decretos a veces no tan sesudos por parte de las autoridades, y que este nuevo comienzo pues implica gastos, provoca que las partes estamos viendo que no vamos a poder cumplir, o ya estamos incumpliendo, o tenemos que cambiar las condiciones en las cuales se pactó originalmente, digamos así, en la otra vida, en la otra normalidad, y que ahora bajo la nueva tenemos que cambiar precio, condiciones, plazos, formas, maneras. Así que, respondiendo a tu pregunta, yo nada más citaría a la pandemia como antecedente, lo deficiente o negligente o la omisión de las autoridades de tomar medidas adecuadas, porque también seamos equitativos. Esto nunca había pasado, la única experiencia fue la de 2009 con la influenza, pero no aprendimos de la lección, no aprendimos, y hablo como sociedad, hablo como gobierno, porque hasta eso, yo te comentaba la otra vez, debe haber unos cambios legislativos que debemos capitalizar esta experiencia, y si no aprendimos en 2009, estamos viendo que difícilmente también vamos a aprender en 2020, así que lo único que nos queda es que ante la falta de una ley clara, ante la falta de actuación de autoridades totalmente concretas que ayuden, que no las hay, pues nos queda a los particulares arreglar nuestra situación y nuestras diferencias. Eso es lo que el derecho civil permite, que el derecho privado, las partes arreglen sus conflictos, prevengan la solución de sus diferencias si las hay, y la ley permite que las partes podamos ponernos de acuerdo para poder hacer cambios a los contratos. Insisto, no estoy hablando de un incumplimiento caprichoso, unilateral, sino donde ambas partes deben estar conscientes, y nada más te lo cito de rápido, el caso de un arrendatario con su arrendador. Tú le dices, pues si quieres, mira, tú me puedes sacar, pero no creo que vengan mañana alguien a rentarte el espacio así de rápido, porque si yo no tengo para pagarte y la gente está saliendo, es un fenómeno. ¿De qué te sirve tener 6 meses parado tu mueble o tu bodega o tu espacio? Mejor te pido una prórroga, una espera o una reducción de la renta, en el entendido de que no es fácil. Es un restaurante, yo lo veo muy seguido, yo vivo aquí en una colonia del sur de la ciudad, y te puedo decir que muchos locales se están quedando vacíos, que eran restaurantes. Y ese tiempo yo ya los vi vacíos hace 2 o 3 meses, y no creo que se ocupen en los próximos meses. Por lo tanto, de haber esperado el arrendador a su arrendatario con este entendimiento de lo que pasó, pues es una forma de hacer negocios de manera diferente, de pactar, y no por montarse en una situación de querer que estás incumpliendo. Oye, yo no estoy incumpliendo porque quiera, no me nació de mañana decir ya no quiero pagarte rentas, o ya no quiero tener a mis hijos en las escuelas donde estaban estudiando. No es una decisión que obedezca a un capricho, es una consecuencia que por esta pandemia se afectó, insisto, a la economía, y que las medidas adoptadas por las autoridades no han sido las mejores para preservar negocios, y no creo que esto nos recupere en el corto o mediano plazo. Esto va a tener unos años de secuela, y ahí es donde nosotros tenemos que ver hacia adelante en preservar a nuestros clientes, preservar nuestros negocios y adecuarnos con estos contratos, que es lo que vamos a abordar o estamos abordando. Rubén, ¿podría ser una opción el tema de que yo tengo un contrato firmado, hago un convenio para volver a hacer otro contrato y hacer las modificaciones y no hacerlas necesariamente a través del convenio? ¿También es viable eso? Sí, te decía, porque para hacer las cosas bien, y no es porque haciéndolo de otra manera estén mal, claro, pues claro. A lo mejor tú dirías, oye, quiero ahorrar dinero, la verdad no tengo para un abogado, la verdad no tengo para ir. Este programa busca ese apoyo social. Lo que estamos haciendo hoy es acercar información para aquellas personas que realmente necesitan estar en un margen que les dé seguridad,
que lo que estén haciendo sea legal y que esté protegido por el derecho de las instituciones. Lo que estamos haciendo en este programa es acercar a la comunidad, a los negocios, a los empresarios de cualquier tamaño, ¿verdad? Los grandes sabemos que tienen a sus abogados o a sus despachos, pero pensemos en los pequeños y medianos negocios, al empresario, al negocio familiar, claro, o a las personas que requieren de servicios. Aquí yo les diría, miren, no requieren de un abogado. Mientras tanto, tengan ustedes en forma muy clara, muy puntual en español de Castilla, pueden tomar una hoja y redactarla a mano, legible o en su computadora, y decir que se note la intención. Primero, respondo, Miguel, tengo que hacer un nuevo contrato. Lo ideal sería que si tienes un abogado, el contrato lo que va a hacer es un convenio y va a cumplir todas las formalidades. Claro. Eso se ve muy bien, queda muy bonito, cuesta y es legal, pero tan legal es como aquella hoja que sin abogados y sin nada se escribe en castellano así, que con fecha tal celebramos un contrato de este tipo respecto a esta situación, ¿no? Que derivado de la situación económica que atraviesa el país y que no se tienen apoyos gubernamentales ni otra fuente, las partes decidimos convenir los siguientes cambios en el contrato celebrado. Primero, reducción del costo del servicio, la forma de operarlo, con que quede esa hoja así, sin tanto formulismo, sin artículos, es tan válido como aquel que se ve hermoso, redactado por un abogado, en el que cuidaría la fundamentación y la argumentación y las palabras adecuadas, tienen el mismo valor, lo importante. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Dice la Corte, la Suprema Corte de Justicia, a través de los tribunales colegiados, en el caso de una renuncia, dice, yo no me creo esas renuncias que los patrones a veces me acercan cuando vienen con una redacción impecable, cuando tienes el caso de un obrero o una persona que no tiene en la secundaria, claro, y aparece empresa fulana de tal, que con fundamento del artículo 53, fracción primera, y toda esa estructura que todo el mundo conocemos, la Corte dice, esas son renuncias impuestas, son claro, de formato. De esa hecho, la bajaste, saliste firmar. Con lo que buscas protegerte, te desproteges al mismo tiempo, ¿no? Cuando usas ese tipo de documentos. De documentos, de forma de hacer las cosas, ¿no? Que se ve todo que está claramente manipulado incluso. Y si no lo está, pareciera que sí. Entonces claro, la autoridad lo que dice es, basta, una renuncia es más auténtica cuando de su redacción se desprende la verdadera intención del trabajador de irse. Oiga, quiero agradecerles que me dieron trabajo, me tengo que ir porque tengo un proyecto personal, si me funciona regreso y si no, se los voy a agradecer muchísimo, gracias por todo, atentamente el Tuercas, ¿no? O Rubén Santillán, etcétera. Eso, mientras ese documento tenga la intención clara, la voluntad espontánea del trabajador, lo mismo sucedería en esa razón con nosotros. Si es un convenio, es un escrito a mano, muy coloquial, pero que queda clara la voluntad de las partes de modificar o cambiar lo pactado originalmente, claro, haciendo mención que están cambiando lo que firmaron con esta fecha, mes y día específicos, eso es tan válido como cualquier hermoso documento redactado ante un notario o ante un abogado. Y nada más antes de ir a un corte, a lo mejor por cuestión de estética, no lo hago a mano, pero lo hago en la computadora, lo imprimo y se firma. También es válido, ¿no? Digo, sí, nada más para dejarlo claro, ¿no, Rubén? Así es. No, yo aquí no quisiera abordar cuestiones técnicas que existen porque no es una clase de derecho civil. Pero me refiero para practicidad. ¿Me explico? No, sí, por eso digo. La letra, ¿me explico? Para efectos de practicidad puede ser de una forma, puede ser de otra, ¿no? Y además, para que no haya duda, lo que quiero decir es que hay figuras como la novación. La novación, ustedes dirán, oye, ¿qué es eso? Bueno, la novación es una forma en la cual el contrato anterior cambia en alguna estructura que realmente lo vuelve otro contrato. Y ahí tendría que haber al abogado, porque no... Ahí es una cuestión técnica. Exactamente, ahí sí necesito al abogado, pero si no hago la novación y hago ese convenio, y dejo claro, como bien lo dice el licenciado Rubén Santillán, lo dejo claro, es tan válido como haber hecho la novación ante un abogado o ante un notario incluso, ¿no? Así es, sí, porque la novación tiene ciertas características, claro, no en todos los casos se da. Tiene que, cuando afecta, por ejemplo, precio o formas,
o plazos, eso ya realmente es otro contrato, Miguel. Claro. O cuando cambias una forma por otra. También está la cuestión de la subrogación, cuando a lo mejor existe otra persona que hace por ti, ya no va a pagar las colegiaturas fulano de tal, o los va a pagar tal persona, o ahora vas a cambiar la modalidad de prestación del servicio, es otro contrato realmente distinto al que estaba firmando. Pero eso es muy técnico, es de un rigor más de abogados, que realmente pues se ve bonito, debiera ser así, pero siendo honestos, ¿verdad? Lo que se trata es acercar a la comunidad algo útil, de aplicación inmediata y legal e igual de protegida, es mientras quede muy clara esa voluntad de ambas partes de hacer los ajustes en lo que quieran. Nosotros cuando tuviéramos un problema, hay una frase en latín que se usa, lo tengo que decir, es el jus novia curia, o el dimi facta divi jus. ¿Qué significa eso en latín en los abogados? Dice, el juez conoce el derecho. Dimi facta divi jus significa, dame los hechos que yo daré el derecho. Esos principios están reconocidos en nuestras leyes y significa en español que tú vas con un juez y no tienes que aventarte el rollo mareador de abogados y decir que con fundamento del artículo tal solicito que la rescisión por incumplimiento y ese lenguaje raro se omite. La ley dice, no me vengas con choros, con rollos, nada más dime qué pasó. Oye, yo me comprometí a pagar este precio o a dar este servicio y no he podido porque sucedió esto, claro, y llegamos a este acuerdo. Ah, me estás dando los hechos, yo soy el perito, soy el juez, yo conozco el derecho, no lo tienes que saber tú. Aquí utilizaríamos esa expresión, el juez, la autoridad conoce el derecho. Se la dejamos a los expertos el calificar jurídicamente dónde están los fundamentos o a qué se quiso referir. Nos toca a los abogados y a los jueces escuchar los hechos, leer las historias escritas por las partes y ya bautizarlos con la cuestión técnica que nos corresponde. Claro. Pues Rubén, vamos a ir a una pausa a nuestro fiscal y continuamos con este tema. Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal. 31 de julio. La Secretaría de Hacienda da a conocer el acuerdo de porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles automotrices. La Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud y la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dan a conocer el acuerdo interinstitucional respecto a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial y sanitaria. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que la banca múltiple en México tuvo un desempeño satisfactorio en 2019, debido a que sus actividades estuvieron orientadas a apoyar el crecimiento económico del país, fomentar el ahorro en las regiones y promover el desarrollo de las fuerzas productivas. 1 de agosto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comienza una certificación para prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 2 de agosto. El pasado 22 de julio, el gobierno federal presentó su propuesta para reformar el sistema de pensiones en México, el cual tiene el principal propósito de elevar el monto de pensiones de los mexicanos que cotizan ante el IMSS. Info Fiscal. ¡Mayday! 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 Necesitamos ayuda contable. El SAT viene detrás de nosotros. Solicitamos refuerzos para la declaración mensual. Cambio. El batallón de consultorio fiscal va en camino. ¡Resistan! Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. La pandemia de la COVID-19 ha derivado una emergencia sanitaria mundial, acompañada de una profunda crisis económica y social. Por
Por tal motivo, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM ha elaborado una serie de cápsulas dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Generamos ideas que se pueden convertir en oportunidades. ¿Cómo recuperar tu empresa? Hospital para Pymes. ¿Se puede reinventar una empresa? Hospital para Pymes. ¿Cómo encontrar nuevos modelos de negocios? Generamos ideas que se pueden convertir en oportunidades. Mayores informes en hospitalparapymes@fca.unam.mx. La Facultad de Contaduría unida, trabajando a distancia. Un día como hoy, pero de 1496, Bartolomé Colón fundaba la aldea de Santo Domingo. Y en 1498, en su tercer viaje a América, Cristóbal Colón pisaba por primera vez tierra continental en la ensenada de Yaqua, situada en la costa sur de la península de Paria, en la actual Venezuela. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos hablando de algunas cuestiones en materia de los contratos. Bien, Rubén, fíjate que tenemos algunas preguntas de nuestros amigos que nos hacen favor de estar acompañándonos el día de hoy. Y bueno, saludos a todos, gracias por sus comentarios y por sus preguntas. Nos comenta Manuel Salazar, dice, ¿es recomendable hacerlo con testigos, o sea, el convenio, hacerlo con testigos, y de ser así, se anexan copias de lo que eran las IFES o las INES actuales, de los testigos, tocando el punto, de los testigos, hacer copias de las identificaciones del representante legal o del dueño o de la escuela o el suyo? O sea, que para darle, aparte a ese documento que puede ser de manera escrita, o bueno, siempre de manera escrita, pero puede ser a mano o puede ser en computadora y después la impresión, ¿qué documentación sería prudente anexarle para efectos de darle mayor certeza a ese convenio o mayor fuerza o mayor validez a ese convenio? Mira, qué pregunta interesante. Yo he criticado en los últimos foros donde he expuesto este tema de que siempre en los contratos es como una vieja fórmula, es como que siempre se hizo así, donde al final del contrato se pone el nombre de testigos, pero eso obedece más bien a una cuestión de formalidad de una vieja escuela, de haber comprado formatos, de haberlos usados. Yo te puedo decir, hoy en la realidad he llevado litigios donde realmente los testigos únicamente se ocupan cuando son cosas específicas, pero nunca he utilizado testigos para acreditar un contrato de arrendamiento que quedó por escrito. ¿Por qué? Porque está la firma, están los pagos, las transferencias, los FDIs, existen diferentes documentos. Hoy en el 2020, en siglo XXI, yo diría, si existe la firma y corresponde realmente al autor de las partes que están en el contrato y en ese convenio, los testigos realmente para qué pueden servir. Si las cláusulas del contrato y del convenio son claras y no dan lugar a interpretaciones, realmente los testigos no van a venir a suplir lo que realmente fue la voluntad. Y me pongo en el ejemplo, imagínate que ahorita, respondiendo a esa pregunta, necesito testigos para hacer este convenio. Si no tuvieras el convenio por escrito, los acuerdos de cambios a esos contratos que quieres modificar, obviamente las personas más adecuadas para justificar que sí aceptó el arrendador, a la escuela o el proveedor, pues sí sería un testigo, ¿no? La persona que va a atestiguar de que escuchó. Ya me veo yo en el juzgado preguntándole a un testigo que diga si conoce al señor Pedro, fulano de tal. Sí lo conozco. ¿Por qué lo conoce? Porque es el proveedor que nos entrega la mercancía, los insumos o esto o aquello. Porque es el arrendador o porque es esta parte en el contrato. Que diga por qué lo conoce. Pues porque periódicamente es el que nos está prestando este servicio, entregando los bienes, etcétera. ¿Desde cuándo lo conoce? Pues desde hace como 2 o 3 años que nos presta servicios a la empresa o que me presta servicios.
o que le presta servicios a fulano de tal. Que diga usted si sabe cuál es el motivo de estar hoy en este tribunal. Ah, sí, pues porque quieren acreditar que yo escuché que el señor le dijo que le iba a esperar 6 meses para recibir el pago y que no se preocupara, no le iba a hacer descuentos, pero que le iba a empezar a cobrar la renta a partir del 6º mes, es decir, a partir de febrero de 2021 le iba a cobrar, y que si las cosas estaban mal en el país, ya le hacía un descuento del 50% de la renta y que lo seguía esperando. Que diga el testigo cuándo sucedió eso que nos está contando. Ah, tal fecha fue ahí en el mes de agosto, el día 5, era un miércoles por la mañana, eran como a las 12 del día, porque me acuerdo que iba a oír mi programa de consultorio fiscal radio de la UNAM, y ya no lo vi por culpa de esta situación que llegó. Ah, muy bien. Ese tipo de preguntas nos van a ayudar a evidenciarle a un juez que él escuchó, vio, percibió por sus sentidos un acuerdo que el otro hoy quiere desconocer, o que no se quedó en papel y se tiene que demostrar. Solamente en ese caso, y respondo la pregunta. Fuera de eso, yo no sugiero, ¿verdad?, al 100%, lo recomiendo en un 50%, que hubiera testigos. Si se fuera así, pues que exista el nombre del testigo, que esa persona exista y que también esté identificado, sería importante. Pero si no, no hace un gran peso, en mi opinión, como abogado, porque con que tenga yo listo por escrito los acuerdos de modificación, con eso sería suficiente. Y también aclaro, aún con pandemia o sin pandemia, con este tema, los testigos en un contrato, por ejemplo, de trabajo, que los veo muy seguido, pues también sobran. ¿Para qué recabas firmas? Al contrario, das pie para que puedan invitar al juicio a más personas. Creo, desde mi punto de vista, que los testigos son para acreditar cosas que el papel no puede evidenciar. Claro. Cuando la redacción de las cláusulas son claras, pues ahí está la firma, y para eso hay otro tipo de pruebas, la prueba pericial en caligrafía o en grafoscopía, si es que esa persona quiere desconocer que no fue su puño o su letra quien firmó, pero se puede acreditar. Los testigos, insisto, únicamente que van a atestiguar que vieron el contrato. Imagínate, yo he llevado juicios donde yo le tiro los testigos a las partes, porque yo le hago la pregunta al testigo, que diga usted si firmó en el contrato de compraventa o de prestación de servicios o de arrendamiento de fecha de tal entre los señores fulano y sultano. Sí. Que diga si en algún momento usted leyó y entendió el contenido del contrato en el cual firmó como testigo. No. Ah, no, nada más me dijeron que firmara. Claro. El testigo no sirve porque no estuvo cuando se pactaron. Entonces, creo que los testigos a veces son un estorbo, lo serían, sobran, y en el caso que estamos hablando, si es un convenio, cualquiera que sea, entre la voluntad sea espontánea y clara, con eso es suficiente. Sí, y además estamos previendo situaciones futuras que no sean incómodas, o que no sean, a lo mejor ya no encuentro al testigo, ya no esto, y yo lo puse, y finalmente sería un personaje que sería de más en ese convenio, ¿no? Así es, los testigos son para probar hechos distintos al convenio, por ejemplo, que sí fue al domicilio o que fue alrededor, pero aún así los testigos, si no van a probar la cuestión del fondo, ¿para qué los quieres? Nada más es estorbo, realmente no hay más que decir, este es el convenio, aquí está la firma, aquí establecimos, y si hay dudas, por eso decía, los abogados a veces le metemos cuestiones rebuscadas, bueno, yo no, trato de ser muy claro, ¿no? Pero hay veces en que le echan tanta crema a sus tacos, que en tanto que se escribe, tanto que se dice, complican las cosas. Yo he dicho, claro, la mejor forma de decir es lo más claro y sencillo posible, sin rollos. A ver, convenio, cláusula primera, en el contrato de fecha tal se dijo que el valor de la operación o la prestación iba a ser esto. Ahora debe decir, y queda, y aceptamos que sea así. Será del 50%, es decir, de 25,000 pesos, de 12,000, de 5,000. Esto durará únicamente de aquí a diciembre del 2020. Tercera, a partir de ese mes, si las condiciones son peores, haremos otro convenio modificando una reducción o cambiando lo que nos convenga a esa fecha. Así de claro, no tienes que ponerle ninguna otra cuestión desde mi punto de vista, dando una aplicación práctica. Y fíjate que es muy importante el tema, si pongo que le hago un descuento o le perdono la parte de la renta. Son cuestiones muy diferentes, porque pueden traer también implicaciones fiscales, que me perdonen la renta a que, por ejemplo,
un inmueble o el adeudo de unos servicios que se tuvieron a partir del mes de abril, mayo, junio, y en este orden de ideas, bueno, y julio, y se está reconveniendo, se va a hacer un convenio para reestructurar eso. Si yo debía 1,000 pesos, no es lo mismo que diga, oye, estamos modificando el precio o el valor, a que diga, le perdono de los 1,000, le perdono los 500 que me debía, porque eso tiene una implicación fiscal de que sería en algunos casos, o en la mayoría de los casos, un ingreso acumulable, ¿no? Porque están perdonando una deuda. Es correcto. En términos fiscales, es la quita, el perdón o la remisión de la deuda, que son formas de extinguir obligaciones, son ingresos acumulables. Es decir, tienes que pagar el 30-35% de impuestos sobre la renta por la parte que ya no pagaste, porque técnicamente te hiciste más rico, incrementaste tu patrimonio en algo que ya no salió de ti. Tú tuviste una ventaja por 100,000 pesos, de esos 100,000 pesos o los 10,000 o 50,000, ya no pagaste 50, pagaste 25, o sea, te quedaste 25,000 pesos en tu provecho. Recordemos que fiscalmente el ingreso puede ser en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito. Así o que de cualquier otro tipo, ¿no? O de cualquier otro tipo, dice efectivamente la ley de impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces, aquí no hay claro de que, oye, pero no me pagó. No, espérame, pero también hay ingresos en crédito, también hay ingresos en bienes. Oye, te entregaron mercancía, hicieron una quita, o sea, el ingreso fiscalmente nadie se salva. Hay un incremento patrimonial, es una modificación positiva, ya sea por perdón de la deuda, por remisión técnicamente, pero eso también, bien Miguel, tiene un efecto fiscal que habría que cuidar. Entonces, una cosa es decir, reduzco el precio de la renta, y otra, efectivamente, sigue siendo el mismo, nada más que ahorita me vas a pagar la mitad, y después me pagas la diferencia y nos las vamos acomodando. Claro. Tiene mucho que ver la redacción, por eso decía, si vamos a escribirlo, escribámoslo sencillo, así como lo acabamos de decir, así sin tanto rollo. La renta es de 20,000 pesos mensuales. A partir del mes de agosto únicamente se pagará a 10,000. Claro. La diferencia no es quita, no es condonación, porque estamos cambiando el valor del arrendamiento. Claro. No se me está descontando nada. No es una reducción. No quedo a deber la mitad de la renta para luego cobrárseme. Así de sencillo, habría que cuidar esos aspectos. Quizás si tuviéramos que consultar a un abogado, nada más como opinión, sería preguntarle cuáles son las consecuencias a posteriori de la decisión que puedo tomar. Si soy el arrendador, yo le preguntaría a mi abogado, oye, pues ¿qué pasa si le dejo de cobrar la renta? ¿Lo puedo sacar en el mes de enero de 2021, argumentando que no me la pagó completa? No, espérame, si firmaste un convenio, aunque sea hiciste la reducción al 50% de la renta, no está incumpliendo. Tú estás aceptando que ya no vale 20 la renta, que ahora vale 10, cambiaste el precio, no estás haciendo una obligación de espera o de quitarle el valor y le estás regalando el dinero, estás cambiando el precio a la contraprestación pactada, que son cosas totalmente, Miguel tiene razón, totalmente diferentes, y creo que eso es uno de los puntos finos que hay que tener en los contratos. Claro, hay que estar atentos bueno, yo siempre he dicho que nosotros los contadores, que en quien confía los contribuyentes se acercan a nosotros para preguntarnos, a los abogados también, yo creo que siempre tenemos que ser eclécticos, tenemos que ver toda la situación, a lo mejor por encontrar, podemos dar una solución a una particularidad, pero que estamos generando a lo mejor una situación ya no igual en otro ámbito del mismo contribuyente. Aquí en este sentido nada más quiero hacer un comentario, Rubén. En todo esto hay algunas entidades federativas que ya algunas se están dando algunos apoyos a empresarios. Aquí lamentablemente nos hemos topado con también una mala costumbre, Rubén, que se ha tenido durante muchísimo tiempo, que es que con cierto tipo de contribuyentes el contador dé la opinión o dé la sugerencia de que el domicilio fiscal sea su despacho,
o ya sea que el contribuyente se lo solicite, pero al final del día, sea la razón que sea, el despacho se da como domicilio fiscal de un contribuyente que tiene un negocio en otro lugar, el cual ese es su domicilio fiscal. Ya ves que es una práctica lamentablemente común. Entonces ahorita para que esos créditos se otorguen, que son créditos a lo mejor no son son apoyos para sufragar los gastos fijos. Hay que probar los gastos fijos, y dentro de esa probanza se pide que se demuestre el domicilio fiscal y que sea donde está el negocio. Y ahí tenemos CFDIs con domicilios que no son, y el domicilio fiscal no lo es, se presentan cambios de domicilios y no son aceptados. Aquí tenemos que tener también cosas que no se visualizaron que iban a pasar, pero que lamentablemente se hizo una mala declaración ante la autoridad de cuál es el domicilio fiscal, y ahora a muchos les está repercutiendo porque no les dan esos créditos que se están ofreciendo, no se los dan porque el domicilio fiscal no coincide con el comprobante que ellos tienen, por ejemplo, del pago de la energía eléctrica, o con el comprobante que les piden, que justifica con algún comprobante de servicio telefónico, de cualquier comprobante, no coincide con el domicilio fiscal, porque se piden que sea el mismo, porque lo que se busca es corroborar que el empresario está funcionando y le van a dar ese apoyo para sufragar sus gastos fijos, por el tema de que tiene que tener cerrado su negocio. Nada más quería comentarlo, como algunas cuestiones que pareciera que no pasa nada, ¿no? Pero de repente estas situaciones que sí pasa, y pasa mucho, y algunos pequeños empresarios no están recibiendo sus apoyos, fíjate, nada más por esa razón, aunque vayan pulcramente en el pago de sus contribuciones, ¿no? en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Nada más quería comentarlo. Y un punto también, Rubén, ahorita que vamos a ir a una pausa más, hay ahorita movimientos en algunas cuestiones bancarias. A lo mejor un familiar que lamentablemente está teniendo problemas de carácter financiero para sufragar sus gastos de cotidiano por la situación tan complicada que se da ahorita, y ese familiar le hace un préstamo de dinero y se lo manda a su cuenta de nómina, o se lo manda a una cuenta, ¿no? Y en ese sentido, los depósitos a cualquier cuenta, porque también hay que quitarnos de la cabeza que está la cuenta fiscal y la no fiscal. No, todas son cuentas fiscales, pero hay unas cuentas que son para manejar los dineros de un negocio y otras que no, pero todas son cuentas fiscales. Entonces está llegando a las cuentas recursos que son préstamos para sobrevivir en este problema que se está dando por la pandemia, pero no se dan préstamos de palabra, pero no se están teniendo ninguna documentación para soportar a lo mejor algún requerimiento de la autoridad y cosas así. Ahí no sé si pudieras dar alguna sugerencia a nuestros amigos que nos escuchan, ya sea que fue quien prestó o quien recibió el préstamo, qué pudiéramos hacer previendo situaciones futuras. No pensemos ahorita, pensemos dentro de 2 años que la autoridad va a venir a decirme: oye, en tales fechas en tu cuenta bancaria hubieron estos depósitos. ¿De qué son? ¿De qué fueron? Porque para mí son ingresos. Ya ven que tenemos la experiencia, la historia habla. Llegaron muchos requerimientos de esos de masivos. ¿Por qué? Por los depósitos en cuentas bancarias, y llegaron a empresarios y a no empresarios, a todo tipo de personas y de contribuyentes. Y de hecho ahí venía ya hasta un impuesto ya calculado, determinado, en donde o lo pagabas o te presentabas a aclarar, e incluso había como que una oportunidad de nuestra compañía en una tablita donde nos decían: si no pagas una sola exhibición puedes pagarlo así. Y el tema es que la autoridad, si ya nos dejó ver que tienen esos sistemas para esos controles, que no lo veo mal, lo veo bien, pero el tema es prepararnos por si dentro de 1 año o 2 años o 3 años llega la autoridad a decirme: oye, venme a decir en el 2020 esos depósitos de qué fueron. Me gustaría que ahí nos pudieras dar alguna alternativa de
cómo documentar este tipo de operaciones para que en ese día, aunque yo ya pague el préstamo, ya lo pagué, ya fue pagado, ya no hay nada, pero van a venir a tocar la puerta para hacer unas justificaciones. Vamos a ir a una pausa más y continuamos hablando de este tema en materia de contratos. Consultorio Fiscal Radio. En déficit, con José Silvestre Méndez. Pobreza laboral en México ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Es muy importante analizar este tema de la pobreza laboral en el país, que aborda el Coneval con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística. Los datos que provienen del informe Pobreza Laboral con la encuesta telefónica de ocupación y empleo ETOE ante la crisis generada por la COVID-19. El documento señala, la crisis sanitaria debido a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, ha impactado la salud, la economía y el empleo de los mexicanos. También ha afectado al mercado laboral mexicano a través de la forma en que se llevan a cabo las actividades cotidianas y productivas, repercutiendo de igual modo en la dinámica económica. Conviene recordar que la crisis económica ya se venía desarrollando desde el año pasado en el mundo y por supuesto en México, y a partir de marzo que se decreta la emergencia sanitaria, se junta con la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Así lo demuestran los datos de la caída del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre del año, así como en los meses siguientes, abril y mayo, lo cual repercute a su vez en la caída del empleo formal. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social en abril y mayo, se perdieron 899.800 empleos registrados en ese instituto. De estos, 552.200 fueron en abril y 344.500 en mayo. Los sectores más afectados en el tema del empleo formal fueron los servicios, la industria de la construcción y la industria de la transformación. La contingencia y las medidas de confinamiento debidas a la pandemia provocados por el virus SARS-CoV-2 han provocado restricciones a la movilidad de las personas, lo que a su vez ha ocasionado una severa reducción de las actividades económicas cotidianas, incluyendo las actividades informales, lo que ha provocado una disminución drástica de los ingresos de muchas personas que viven al día, que necesitan ir a trabajar para obtener un ingreso para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Es evidente que la pobreza laboral es una realidad en el país. Así, se tiene que para el primer trimestre del presente año, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 35.7% de la población ocupada se encontraba en pobreza laboral, lo cual significa que su ingreso no le alcanza para obtener la canasta básica alimentaria. Para abril y mayo, la encuesta de ocupación y empleo se realizó en forma telefónica. Ahora se llama Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo ETOE, y aunque sus datos no son comparables con la ENOE por su metodología, nos dan una idea del deterioro del ingreso de los trabajadores o incremento de la pobreza laboral. Así, los datos arrojados por la ETOE para mayo señalan que la pobreza laboral se sitúa entre 50.9% y 58.8%, lo cual significa que todas esas personas no podrán adquirir la canasta básica alimentaria con su ingreso laboral. Este incremento en la pobreza laboral se debe sobre todo a la disminución del empleo, tanto formal como informal, y a la brutal caída de la producción y de las actividades económicas. Otra forma de medir la pobreza laboral es a través de la masa salarial, que es el conjunto de los ingresos que reciben todos los trabajadores del país, la cual, de acuerdo a los datos de Coneval, disminuyeron de 176.596 millones de pesos constantes en abril a 163.219 en mayo, es decir, una reducción de menos 7.6%, y la situación continúa agravándose. Urge un plan emergente entre gobierno, empresarios y trabajadores para detener la caída del ingreso laboral y disminuir la pobreza laboral, empezar a trabajar con el seguro de trabajo y garantizar un ingreso mínimo para los trabajadores ante esta contingencia.
En déficit, con José Silvestre Méndez. Bésame despacito, que dure como un juicio fiscal. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en el programa. Rubén, antes de darle respuesta a la pregunta que te hice antes del corte, fíjate que tenemos algunas preguntas de quien nos está haciendo favor de acompañarnos, muy amables. Liviana Reyes Zárate pregunta, ¿se puede ser un adendum en lugar de convenio? Sí, les decía que la expresión que las partes utilicen, hay unos que coloquialmente se le llama addendum, usamos mucho el latino, pero un addendum es la adenda. En español, la adenda es lo que está añadido. Así que si la palabra addendum, adenda o convenio, si la intención es modificar y forma parte del contrato original, es válido. Perfecto. El nombre no. El Código Civil dice, el consentimiento es expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta de forma natural y clara, sí, no, en estos términos. Y es tácito, dice el Código Civil, cuando se expresan signos inequívocos que presuponen una afirmación o una negación. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo en que tenemos que cambiar el valor de la operación o de la renta? Si yo hago con el dedo así, sí, o asiento con la cabeza, el Código Civil dice que eso es un consentimiento tácito, es decir, signos inequívocos de aprobación. Si muevo la cabeza, o digo así, o digo con el dedo hacia abajo, es no, es un signo inequívoco. Entonces, el consentimiento se expresa de cualquier forma siempre y cuando quede clara la voluntad de las partes. Si yo le pongo a un contrato el nombre con el que yo lo bautice, si de las cláusulas o de la voluntad expresada se desprende cuál fue la intención, con eso es suficiente. Adenda, convenio, adendum, anexo, escrito modificatorio, lo que quieran ponerle es totalmente válido. Muy bien. También Virginia Marín nos hace una pregunta, tú te haces una pregunta, dice, ¿cómo detecta el fisco la remisión de la deuda en un contrato privado? Bueno, lejos de detectar, habría de inmediato dos canales de verificación. Recordemos que el fisco, con las nuevas tecnologías que tiene, usa el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, que le permite tomar la información que obra en su poder, o el que se puede obtener de otras autoridades, o de los cruces de información entre ellas, así lo dispone el artículo 63. Este cruce, junto con la Big Data, recordemos que existe el mejor instrumento de fiscalización hoy en día que tiene el Servicio de Administración Tributaria, se llama CFDI. El mejor instrumento para fiscalizar y cruzar información de dónde sucede un acto, quién interviene, con qué clave, qué uso, qué destino, cómo se pagó, bajo qué condiciones, qué descripción del bien, producto o servicio, se llama CFDI o sus complementos. Este cruce de información, tú tienes una actitud, un comportamiento que el SAT luego califica de comportamiento atípico. Entonces, él puede detectar que un arrendador ha dejado de percibir el valor que estaba manifestando de rentas. Y esto es una caída recaudatoria para el SAT en función de los ingresos del arrendador. Y al arrendatario, a lo mejor que esté involucrado en el CFDI, porque ahora recordemos que una reforma fue que para que un arrendador tenga seguridad, necesita expedirle CFDI por las rentas a su inquilino, de tal forma que no lo va a poder llevar a un juicio de desocupación si no tiene el CFDI expedido. Entonces, una forma de poder en un contrato privado, de darse cuenta que ha habido una caída recaudatoria, es por el valor de la operación reflejada en el CFDI,
que informáticamente arroja esta caída. Recordemos hoy en día el fisco, si ganas más, se da cuenta y te busca y te habla que le expliques. Si estás ganando menos, también te habla para que le preguntes qué está pasando. Así se está llevando este seguimiento y ese control. Hay un área específica en el SAT que se llama la Administración Desconcentrada de Evaluación y Seguimiento del Comportamiento. Entonces, este cruce de información permite conocer los comportamientos. Tú tendrás que explicarle al SAT por qué ya no estás pagando lo mismo de ingreso por el arrendamiento, o por qué estás acumulando o deduciendo respectivamente, y tendrás que explicarle, lo que pasa es que reduje la renta, o ya no estoy rentando, o la explicación, y ahí tendría que ver, entonces ya Rubén Santillano ya no te paga 50, te está pagando 25, y se los perdonaste, o nada más hiciste la reducción del precio. No, le dije que le perdonaba la mitad de la renta, va a seguir siendo igual, pero de aquí a diciembre ya no me va a pagar la mitad de la renta. Entonces es un perdón de la deuda, y eso técnica y fiscalmente es un ingreso. Entonces voy a ir con Rubén y le voy a decir que él es más rico, 25,000 pesos cada mes, ¿no? Claro. Espero haber dado respuesta. Sí, y esos supuestos desde antes de la pandemia ya se estaban dando. Ya era una actividad de la autoridad que mandaba llamar que por qué disminuyeron tus ingresos a ciertos, a los contribuyentes. Y hoy con esto comenta, así pasa en arrendamiento, así también en honorarios. Si hay una reestructuración de los honorarios, por ejemplo, en este caso del servicio de los contadores, por la contabilidad, y ahí se llega a un convenio y ese contador dice te perdono o diferimos el pago, cualquier de los convenios, acuerdos que lleguen, está bien, es válido, nada más hay que ver las implicaciones fiscales que va a tener esto. Entonces, en un momento dado, podría ser, ahorita lo modificamos y después, más adelante, según cómo se dé, nos volvemos a juntar para volverlo a modificar. Esta es una implicación diferente, una situación totalmente diferente, en donde no da, salvo tu mejor opinión, Rubén, y salvo evidentemente mejor opinión de ustedes, amigos, no da lugar a un ingreso, de esos ingresos de mentiritas, pero con impuestos de veritas, ¿no? Porque la autoridad pues está ahorita buscando sacar dinero de donde sea. Ahora regresando al tema del tema de esos préstamos, Rubén, ¿cuál sería tu sugerencia para nuestros amigos de cómo cuidarse si yo presto ese recurso? Porque también hay un tema, yo lo presté y me lo van a regresar, y a lo mejor me lo regresan también por un depósito, es mi mismo dinero, yo tenía 1,000 pesos, presté 500, ahí no tengo ingreso yo, pero cuando me los devuelvan, tengo un depósito de 500, dentro de 3, 4 meses o un año, pero me los van a regresar, tengo un ingreso de 500 que te voy a tener que ir a probar. Entonces la autoridad, a quien yo le presté, le va a presumir un ingreso, si es que no puedo probar. Y a mí cuando me lo devuelvan, cuando me paguen a mí, va a presumir otro ingreso. Entonces el mismo dinero puede llegar a pagar 2 veces impuestos, aunado a que no lo declaré, aunado a unas cuestiones que no olvidemos ahorita, hay que tener mucho cuidado, que la autoridad fiscal está buscando recaudar mucho por los actos de fiscalización. Voy a ser acreedores a multas, a una bola de cosas que al final del día tendré que pagar, o tendré que irme a un juicio que también me va a costar un juicio si no tomo las medidas pertinentes. Esa es la directriz de la pregunta, Rubén. Sí, claro, y además es algo muy habitual. Mira, en primer orden, el fisco es como Jalisco, nunca pierde, ¿no? Y cuando pierde, pues arrebata. Por todas las piedras. Entonces, recordemos que la responsabilidad solidaria cambió para 2020, tratándose de una persona moral. Ahora, en términos del artículo 26, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación, son solidarios responsables, incluso por retenciones o por la causación directa de tributos, a los gerentes, directores, administradores, socios, accionistas, está buscando a cualquiera poderle cobrar. Entonces, en un préstamo, para que no se considere, por ejemplo, en el caso de una persona moral con una persona física, si es socio, que no sea un dividendo ficto, ¿no? Disfrazado de un préstamo. Claro. Entre personas físicas, efectivamente, que no sea un ingreso tanto para el que le estás prestando el dinero, y cuando lo devuelve es el acreedor que lo está recibiendo. Tienes claro esa idea. Es absurdo que el fisco tenga 2 veces el mismo ingreso con 2 efectos fiscales en ambas partes. Pero mira,
Eso, de cierta forma, es equilibrado con la autoridad fiscal, porque la que está obligada, ¿no? O los que están obligados a informar para que la ficción, lo que tú acabas de decir es una ficción. Si tú no me informas que has tenido préstamos o que eso es un préstamo, yo tengo que calificar que es un ingreso, porque modificó tu patrimonio de manera positiva. Uh-huh. Yo te vi en bancos que tenías 10,000 pesos en un mes. De repente tienes 20 más, luego otros 20, y tú me tienes que justificar ese ingreso a qué se debe. ¿Es salario, son honorarios, arrendamiento, una enajenación o un préstamo? No, el gobierno me dio un préstamo, o pedí dinero con algún familiar, o hice una tanda y me tocó mi tanda y me la depositaron en la cuenta de banco. Bueno, pues, en la forma que quieras demostrar, tienes que avisarme. De aquí de entrada tendríamos que tomar en cuenta lo dispuesto, si no me equivoco, es en el último párrafo del artículo 90 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que dice que no se considerará ingreso los donativos, premios o préstamos, y que deben informarse o declararse siempre y cuando excedan de 600,000 pesos, ¿no? Esta disposición establece que para que los préstamos la autoridad los tenga, deben ser superiores a 600. Así que si yo recibí menos de 600, ¿los tengo que declarar? Pues técnicamente no. Los premios donativos, no. Pero, ojo, una cosa es la obligación formal de declararlo, claro, y otra de quitarles la naturaleza de presunción de ingreso. Concluyo, para que un préstamo, así sea de 1,000, 5,000 o 10,000 pesos, no hay como hacer un contratito y decir, contrato de préstamo o debo y pagaré, ¿no? Recibiré del señor Rubén Santillán la cantidad de 10,000 pesos por préstamo para sacar mis apuros mensuales o mis gastos. Se los prometo devolver a más tardar el 30 de diciembre del 2020 y me causará un interés de 2,000 pesitos por este préstamo. Mientras eso quede en el papel, es claro que cuando la autoridad nos diga, oye, ese depósito es ingreso, puedo decir, no, es un préstamo, y los pasivos no constituyen patrimonio. Sabemos que la fórmula de capital es activo menos pasivo, es igual a capital, ¿no? Lo vemos en términos totalmente contables, y en términos jurídicos, el patrimonio no es sino la suma de todo lo que tienes restando todo lo que debes. Entonces, si yo tengo 10,000 en el banco y depositaron 20,000 pesos más, sí es una entrada de efectivo, pero tengo que justificar que esa entrada tiene el carácter de préstamo, y la única forma de demostrarlo es con un contrato que tiene ese carácter para poderlo desvirtuar. Y además, no solamente lo que tú dices, Miguel, no el efecto fiscal de que, y ese dinero de quien te lo prestó pagó impuestos antes, está bien, ya me aclaraste que es un préstamo. ¿De dónde lo sacó? Pero el prestamista, ladrón, de sacó ese dinero porque no lo veo activo en el RFC, o no lo veo como sujeto inscrito al padrón de contribuyentes, o ese dinero puede ser lavado, ¿no? Puede ser dinero que viene de fuera y que no está limpio y estás haciendo operaciones. Entonces, hasta recibir dinero en efectivo, hay que saber no solamente el efecto fiscal de la consideración de ingresos, si no se demuestra que es préstamo, sino un tema de lavado de dinero, que podríamos estar hablando de un recurso de procedencia ilícita si no demuestras el origen o la licitud o que ha pagado previamente impuestos, ¿no? Claro. Justamente por eso, amigos, al inicio del programa estábamos comentando que, bueno, las cuestiones de lavado de dinero, que pueden activar cuestiones penales, las cuestiones e incluso podemos llegar a cuestiones de lo que, que nos apliquen lo que es la extensión de dominio, no nada más en arrendamientos, en esos préstamos. Ahora, déjenme decirles una cosa, hoy día muchos lavadores de dinero se están acercando con pequeños empresarios o con grandes empresarios ofreciéndoles ese dinero, y lo están manejando de muchas formas. El tema es que no se está documentando, porque el efecto también es quién dio el dinero, de dónde lo sacó, si lo declaró o no lo declaró. Y aquí el tema es que, pues bueno, dadas las circunstancias, la necesidad que se está presentando, es donde viene ese abuso, en donde para efectos de la unidad de inteligencia financiera, los que son pequeños les llegan a llamar el manejo con los pitufeos, ¿no? Que son préstamos pequeñitos, que aparentemente puede que no haya incidencia, puede que no, decimos coloquialmente, que no pinten, ¿no? Que no se vean. Por supuesto que sí, hay que estar alertas a todo esto, porque cuando yo tengo que hacer mis pagos
y voy a hacer un pago que va a ser deducible, pues también tengo que hacerlo a través del sistema financiero de alguna de las formas. Esas son las disposiciones que va estableciendo la ley para que la autoridad pueda hacer sus cruces y pueda sacar ahí sus presuntivas o sus situaciones que entre que si es presuntiva y no es presuntiva nos toca desvirtuarla. Si no se desvirtúa de la forma adecuada, entonces se genera el crédito fiscal y después la presuntiva incluso de que es dinero que viene de acciones mal habidas y entonces entramos a una situación más complicada. Eso no sé, salvo tu mejor opinión, Rubén. Sí, fíjate que me hiciste recordar varios casos que he llevado, pero algunos que me dieron bastante lecciones en la vida, donde en alguna ocasión defendí una empresa que había estado recibiendo depósitos, que quiso primero fueron préstamos, después lo que hicieron fueron capitalización de deuda, de pasivo, para volverlo capital. Entonces capitalizaron en favor de los socios, esa práctica muy común. Resultaba que cuando está la auditoría revisándole la cuestión y justificando que habían sido una capitalización de deuda para poder solventar los préstamos, se les olvidó que en el SPEI, en el formato electrónico de la transferencia, viene el concepto que puedes poner. Ajá. Entonces no eran aportaciones futuras de capital, porque desde origen, cuando hiciste la transferencia, pusiste el concepto y el SAT echó para atrás. Por ese detalle se vino atrás todo, porque dejó huella que en la transferencia puso el concepto. Y era difícil. Oye, no puede ser aportaciones de futuro de capital, porque tu intención fue hacer un préstamo, y ese préstamo a lo mejor ni siquiera tiene ese carácter, o viceversa. Claro, el tip que puedo dar es, si vamos a hacer operaciones de depósito en efectivo u operaciones bancarias, no olvidemos que aunque no tuviéramos el contrato, ya un primer indicio es colocar el concepto del pago o la referencia. Aunque pongan préstamo, ¿no? En la operación de la transferencia bancaria, ya se están ayudando un poco, ya se están ayudando mucho. Y luego hacer el contrato, ya sea préstamo mercantil o mutuo, aprovecho la ocasión para referir, el préstamo mercantil es entre comerciantes, es un contrato de naturaleza mercantil, se llama préstamo. Y cuando son entre particulares se llama mutuo. Entonces hay puesto y sin interés, hay que hacer las formalidades. Ahí si son cantidades altas, ahí sí yo recomendaría la presencia de un asesor, ¿no? De un abogado o de alguien avisado en el tema, que pueda darle las consecuencias fiscales, penales o de prevención ante la unidad de inteligencia financiera. Digo, claro. En cantidad representativa, les acabo de dar un aliciente, ya les dije que el fisco lo que revisa es cuando son, en términos del 90 de la ley de impuesto a la renta, si no me equivoco, porque es el 90, estoy seguro, establece que son los que son superiores a 600 mil pesos. Significa que estamos hablando de ingresos como de 50 y tantos mil pesos mensuales. Mientras tanto, si no hay ese ingreso en efectivo, se puede justificar. Tampoco está así como que prohibido recibir dinero. Está mal visto no conocer el origen, que ese dinero no haya sido declarado, que no haya pagado impuestos y que lo estés diciendo. Lo que acabas de decir, yo no tengo nada contra los colombianos, nada más estoy partiendo de un hecho notorio. Sabemos que hay ese tipo de ofertas, que eso está muy en los medios. Yo respeto a la población en México colombiana. Tú y yo conocemos ese país, hemos estado en ese hermoso país y toda la gente es maravillosa. Y sabemos que, como en todos los países, pues hay negocios muy subterráneos y en México no es la excepción. Sabemos de empresas que han sido financiadas o créditos a pequeños comerciantes de 5 o 10 mil pesos, que de verdad es una trampa mortal, ¿no? Nunca acaban de pagar los créditos, y eso ahorita no lo digo yo, lo acaba de mencionar la UIF, lo están mencionando autoridades. La pandemia, el COVID-19 ha traído consigo los cibercrímenes, ha traído muchos fraudes, y es la oportunidad perfecta para gente mala de lavar su dinero aprovechándose de una necesidad. Entonces hay que tener cuidado, claro. Miguel, totalmente. Así es, amigos, tengan mucho cuidado. Vamos a ir a esta última pausa y continuamos con el tema. Consultorio Fiscal Radio. En su edición 743, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. En la novedosa sección ¿Qué tenemos durante la contingencia?,
Miguel Ángel Suárez Amador, destaca la importancia de las obligaciones fiscales en el contexto de una nueva normalidad, con nuevas necesidades y erogaciones, que se verán reflejadas en las deducciones estructurales. Por su parte, Sonia Venegas Álvarez aborda el tema de la fiscalidad ambiental y los diferentes tipos de tributos ambientales, sus problemáticas, áreas de oportunidad y tareas pendientes en México y el mundo. Mientras tanto, Arturo Morales Armenta nos acerca de forma práctica y puntual al tratamiento laboral en la determinación de los pagos por indemnización a los trabajadores, en sus diferentes variantes. Además, podremos encontrar artículos sobre la planeación de retiros con pensión IMSS, las posibilidades de deducciones autorizadas para ISR con base en jurisprudencias y precedentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un análisis de Prodecon respecto a la razón de negocios en la norma general antielusión y otro sobre la revelación de esquemas reportables en México, así como el estudio de temas como la reforma en deducción de intereses, las nuevas facultades de funcionarios del SAT, la discrepancia fiscal, las características del buzón IMSS y el programa Declara en Casa de Prodecon. Estos y otros temas de gran interés en el número 743 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Nada queda oculto, dijo el Señor. Y por eso creó al SAT. Invertir para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Consultorio Fiscal Radio. Tu opinión es importante para nosotros. Buzón de voz o en WhatsApp 5578 3696 17. Déjanos tu nombre, número telefónico y dirección. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien, gracias por contar con nosotros y bueno, ¿qué les comento, amigos? El tiempo siempre nos apremia. Rubén, una pregunta importante respecto a este último tema, ya sea que sea el préstamo o sea el mutuo. Se habló mucho hace poco y fue algo que generó esta psicosis, que ese tipo de contratos tenía que estar forzosamente por el tema de la fecha cierta, se tenía que estar obligadamente llevados bastante a la fe de un notario público, lo cual, pues bueno, eso no es así, no es verdad, ni es de esta forma, pero eso es lo que está, lo que lamentablemente también genera pues esos temores o esas inseguridades respecto a ese tipo de contratos. ¿Qué nos puedes decir como último comentario sobre en este punto, Rubén? Sí, muchas gracias. Sé que nos quedan pocos minutos, voy a ser un poco veloz. Te respondo y luego agrego dos temas que quiero nada más dejar ahí que estoy viendo en las preguntas. Primero, la fecha cierta es una decisión de la Suprema Corte de Justicia a través del Poder Judicial Federal, en el cual en un asunto fiscal se estuvo discutiendo. El origen de este caso fue del efecto que produjo una operación mercantil amparada en un pagaré respecto a una persona que murió.
y que se dijo haber firmado en vida esta deuda. El efecto fiscal se produjo y dijo, bueno, la fecha cierta es una creación jurisprudencial, ¿no? Una creación que no está en ninguna ley como algo obligatorio y que consiste en dar certeza a la autoridad fiscal en que ciertos hechos o actos sucedieron en un minuto, horas, segundo, día, mes y año específico. Es decir, que no te sacaste el contrato cuando descubriste que ya llegaba yo a la auditoría y todavía olía a tóner el contrato que te acababas de aventar, o que estabas haciendo acomodos o simulando contratos o actos para decirme que estabas justificando tus operaciones. La fecha cierta es la certeza para la autoridad de que un acto jurídico o el acuerdo de voluntades de las partes sucedió el día en que se dijo aconteció. Y esto se logra a través de haber pasado ese acuerdo de voluntades, ese contrato, ese acto ante un notario público, ante un corredor público, ante un funcionario judicial que tenga fe pública, o bien con la muerte de una persona. Yo coincido con la posición de que esto es totalmente falso y equivocado por la apreciación de la autoridad. Yo considero que todos los contratos no tienen que estar protocolizados ni ser llevados ante ningún corredor notario público, porque existen elementos que por sí solo pueden demostrarse que ese contrato o ese acuerdo se celebró el día en que se dijo y en los términos que se celebró. Para eso hay pruebas como, ahora sí, los testigos, el CFDI y la transferencia bancaria. Una transferencia bancaria tiene día, hora, minuto, segundo, fecha, mes y año, y eso es algo inalterable para las partes. Yo no puedo cambiar los sistemas bancarios para poder modificar que una transferencia del dinero, del pago, del préstamo, de lo que sea, haya sucedido de una cuenta a otra. Tampoco puedo modificar y dar fecha cierta el CFDI, que va timbrado con un sello y firmas digitales previamente combinadas, en las que también arroja minuto, segundo, mes, día y año. Así que la fecha cierta es un invento mal entendido, es una creación mal entendida en materia fiscal. Respondiendo a tu pregunta, todos los contratos para que el término fiscal tengan fecha cierta deben estar ante un notario público corredor. No. Entonces, ¿puedo estar seguro de otra manera? Sí. ¿Cómo? Con la transferencia bancaria, con el CFDI y con el contrato privado que esté por escrito, claro, y con testigos. Rompamos ese mito. Claro. Y finalmente quiero decirte en las preguntas que observo, que me preguntan si los contratos se tienen que hacer en papel, y me parece una muy buena pregunta. Hablan de firmas digitales y electrónicas. Miren, hoy en día los correos electrónicos son susceptibles de usarse como medios de prueba en un juicio. La prueba electrónica, a través de una pericial en informática, podría demostrar que incluso un mensaje de WhatsApp acordado entre las partes para comunicarse tiene validez. Un mensaje de datos y un correo electrónico entre un emisor y un receptor con un correo de cuenta pública de un servidor específico, el mensaje que navegue entre estos dos es válido. Recordemos que existe la norma oficial mexicana 151 de entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por el Desarrollo Económico, que permite las características técnicas, tecnológicas y jurídicas de la conservación de datos o uso de datos de manera electrónica. Así que hoy los contratos tienen que hacerse bajo una vertiente, sí, tradicional, escrita, pero también se puede hacer a través de medios electrónicos. Eso es totalmente cierto. Hay empresas ahorita que están vendiendo servicios de sellos digitales o de autenticación electrónica. Eso es válido, eso es muy moderno, se puede hacer. En Estados Unidos ya existen algunos, bueno, en Estados Unidos y en Europa ya existen algunos contratos que les llaman los smart contracts. Estos smart contracts son contratos inteligentes que se pueden implementar, desarrollar y autenticar a través de verdaderos medios electrónicos. En México estamos todavía en pañales en esa parte, pero ya en cuestiones fintech, en cuestiones de Bitcoin, en cuestiones que tienen que ver con blockchain y toda esta nueva plataforma de operaciones con monedas virtuales y operaciones, pueden tener el mismo valor y la misma alcance probatorio. Así que no se preocupen si no tienen miedo de verse en la escuela personalmente por el COVID
o porque no quieren estar en persona, recuerden que un mensaje, un correo de voz, eso puede ser utilizado para acordar en un mensaje de texto o en un correo electrónico los acuerdos. Segundo, las escuelas u otros servicios pueden estar representados en contratos que llamamos de adhesión. Los contratos de adhesión son contratos en los que no intervienen las dos partes, sino que uno ya firma, como en la escuela, la colegiatura. La Procuraduría Federal del Consumidor autoriza a las escuelas que esos contratos tengan ciertos lineamientos. Se supone que la Profeco ya cuidó que las cláusulas no sean abusivas, pero estamos firmando los mismos, están sujetos. Si tú pagaste colegiaturas o por anticipado, restituciones o anticipos y no te quieren devolver, que porque te quieren aplicar una pena, bueno, existen medidas de la Profeco que están ordenando que se devuelvan esas cantidades porque es una cuestión extraordinaria. Si tú no firmaste ese contrato con una de adhesión, puedes acudir a la Profeco por vía telefónica o denuncia digital y puedes pedir una amigable composición que incluso por ley de la Procuraduría Federal del Consumidor puede hacer la llamada al proveedor y llegar a un arreglo. También es una alternativa utilizar la Profeco por vía telefónica. Hay muchísimos medios y si no tienes para un abogado y no quieres usar Profeco, entonces con una comunicación como la que te acabo de mencionar de manera electrónica, Miguel. Muy bien, pues amigos, ahí tienen unos comentarios para tener cuidados, para tener, no generar miedo, pero sí tener los cuidados pertinentes para no generar conflictos. Ahorita todo está muy entendido y lo que sea en cuestiones de la problemática, pero si nos vienen a tocar la puerta en 2-3 años la autoridad, que seguramente lo va a ocurrir, seguramente va a pasar, y a lo mejor ni nos acordaremos, porque muchos van a querer olvidar todo lo que pasó en esta cuestión de la pandemia, nos acordaremos, no tendremos con qué sostener, con qué soportar algunas actuaciones o algunos actos de fiscalización que la autoridad quisiera hacer en un futuro, ¿no? Pues Rubén, no me queda más que por el día de hoy agradecerte. Muchas gracias y también pues bueno, comentarle a nuestros amigos que mañana seguiremos dando algunos comentarios respecto a cuestiones contractuales, cuestiones en otros ámbitos, tanto personales como empresariales, ¿no? Rubén, muy amable, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación y quiero ser proactivo con mi país, con mi gente, y si hubiera alguna duda respecto, no a la elaboración, que no requiere mi intervención en tiempos, todo eso, pero si puedo ser útil a la facultad, a la población, a la comunidad que nos sigue, pueden escribir directamente a los canales de comunicación que ustedes tienen y no me quita nada decirles si está bien, si está mal, darles una orientación práctica y rápida respecto a la toma de decisiones. Estamos en tiempos para apoyarnos, para ayudarnos y no me quita nada darle a mi país algo de lo que me ha dado mucho. Muchas gracias, Miguel. Pues amigo, nuevamente, gracias por ese apoyo y también a ustedes, amigos, que nos hacen favor de acompañarnos en este programa de consultorio fiscal. Muchas gracias y pues bueno, los esperamos para dentro de 8 días con el programa de cuentas incobrables y perdón de deudas, también un tema que tocamos un poquito hoy, pero ya más en el ámbito de la cuestión fiscal. Si alguno de ustedes pues no vio el programa completo, quiere ver algunos otros programas, en la facultad lo pueden hacer a través de la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM y en lo que es la página, en lo que es la UNAM, y irse al link que es de videos. Bueno, en nombre del maestro Tomás Rubius, que es director de la Facultad de Contaduría y Administración, muchas gracias. Del doctor José Ricardo Méndez Cruz, secretario de Divulgación y Fomento Editorial, también muy amables. En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Virginia Cruz, Karina Estrada, Mariana Romero, Úrsula Jara, Tania Linares, Miriam Jiménez, Alma Villegas, Alan Torres, Eduardo Peña, Sergio Martínez y Nezahualcóyotl Jara. Yo soy Miguel Ángel Martínez Sub, me despido de ustedes, nuevamente muy amables, muchas gracias por estar con nosotros. La Facultad de Contaduría y Administración unida, trabajando a distancia. Que tengan ustedes muy buen día. Hasta pronto. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.